un poco que el ser tiene que ver con aquella persona madura, no madurez física, madurez en el Señor, amén. Alguien maduro en el Señor es alguien que entiende, que comprende, que sabe, que tiene un compromiso con Dios y que sabe que Cristo es su realidad presente, que sabe que Él está en Cristo y Cristo está en Él. Esa persona madura que no es movido por ninguna situación a pesar de, pase lo que pase, esa persona madura que no depende de cosas, note lo que dice la palabra en Hebreos, que no depende de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, mis amados, el ser es aquello que el Señor desea que nosotros tengamos claro, lo que eres, lo que somos en Él, lo que somos en Cristo. Vamos, puede levantar una de sus manos conmigo, hagamos el ejercicio, levante conmigo su mano, la que tenga con más ganas de levantar, de las dos. Diga fuerte conmigo, soy hijo, soy entendido. Diga, he sido escogido por el Señor. Dígalo fuerte, desde antes de la fundación del mundo. Diga fuerte, para mostrar en los siglos venideros. Diga fuerte, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, todas las riquezas de Dios en Cristo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que más allá de decirlo podamos también nosotros creerlo y vivir desde esa realidad. Hermano, quiero que sepa, usted ha sido escogido por Dios. Amén. Pero pastor, es que yo no sé predicar, yo no sé hacer nada. No, nada que ver con eso. Eres escogido porque eres ahora parte del cuerpo de Cristo, la casa del Señor, eres la edificación de Dios, eres la familia de Dios, somos la casa del Dios viviente. Por lo tanto, no se imaginan lo maravilloso que el Padre lo ve en Cristo a usted. El problema es que usted no se ve igual. A veces uno se ve diferente, ¿verdad? Véase como el Padre lo ve. Ámese como el Padre lo ama. Eso es impresionante. Un amor incomparable, un amor inmensurable que no tiene ni siquiera límites. Entonces, aunque otros no lo quieran, no se imagina lo que Dios lo ama. Amén. Lo amó, lo ama y lo seguirá amando. Entonces, eso del ser es muy importante y lo hemos estado viendo en razón de que necesitamos reafirmar la visión de la casa. Y la visión de la iglesia sabemos que es que somos o que es ser una iglesia entendida en qué, en la realidad del reino, la gracia y el nuevo pacto, ¿verdad? Que expresa a Cristo el domingo. ¿Dónde? En todo lugar, manifestando el propósito eterno de Dios, es decir, dando a conocer a Dios, ¿verdad? Y anunciando al mundo la reconciliación en Cristo. Es la canción que cantamos cada domingo, hermanos. Yo creo que usted la canta y ni sabe qué es la visión de la casa. Soy entendido en la realidad, ¿se acuerda? Del reino, de la gracia y del pacto eterno. Eso es importante. Entonces este año establecimos que vamos a compartir, hablar todo acerca de la visión. Comenzamos con el ser, ¿verdad? Hablamos luego de ese hijo de Dios entendido. Vimos que el entendimiento en Proverbios dice es manantial de vida al que lo posee. O sea, vimos que debemos ser entendidos en todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios es, pero también entendidos en el servicio que ofrecemos a Dios. De manera que ser entendidos es importante. Y vimos también el reino de Dios. Hablamos que el reino de Dios no se trata de un lugar, ni se trataba de que, no, allá está el reino o en aquel lugar está, sino que Jesús dijo, el reino de Dios entre ustedes está. O sea que el reino de Dios era el gobierno de Dios que había venido en la persona de Cristo. Es decir, el reino de Dios no era ese concepto que tenían los judíos de la época de Jesús, que el reino de Dios era algo o alguien que venía con poder humano para dominar, para tomar el territorio, para sacar los enemigos de manera física o humanamente hablando. No, el reino de Dios del cual se anticipó en el Testamento Antiguo es un reino espiritual que gobierna al hombre desde una realidad del espíritu para que ¿qué? Para que el ser humano entonces pueda expresar ese gobierno de Dios en esta tierra. Bienvenido al reino de Dios. Amén.
Y hoy quiero hablar del reino de Dios, pero la conclusión, terminar el tema del reino de Dios. Y para ello quiero que leamos un pasaje, mis amados. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy a leer allí unos 2 o 3 versículos. Bueno, voy a contextualizar mejor y leo desde el versículo 1. Hebreos 10, y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, diga fuerte conmigo, nunca puede. Ok, ¿qué puede la ley? Nunca puede, ¿verdad? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más ¿qué? Más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ya encontramos dos veces la frase no pueden, ¿verdad? No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Están leyendo conmigo? ¿Más qué? Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, otra vez, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la... Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero. Quiero que lo agarren bien, ¿no? ¿Qué es lo primero de todo lo que está hablando? Los sacrificios, todo ese conjunto de cosas. ¿Para establecer qué? Esto lo último, muy bien. El 10. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? Digan, lo último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados, hoy quiero de pronto llevarlos un poquito suave. ¿Suave en qué aspecto? En ir estableciendo unos parámetros como fundamento que se tienen que entender de manera clara para poder avanzar. A veces uno corre un poco en el mensaje, pero hoy, si solo digo la introducción, no me importa. Con tal de que las cosas que podamos decir en esta mañana puedan quedar claras. ¿Sí me explico? Puedan quedar claras. Para eso se requiere que nosotros nos enfoquemos a que la palabra de Dios se entiende es con la mente de Cristo. Escuche esto. Sí, pastor, entonces nuestra mente, lo que pasa es que la mente natural, la mente humana, fue diseñada para funcionar en las cosas humanas. Repito, la mente humana fue diseñada ¿para qué? Para diseñar en las cosas humanas. Si a usted ya le hablan de cosas espirituales, de cosas de otra dimensión, usted como que ya dice, bueno, eso como que no me parece mucho, ¿verdad? En fin, la mente humana aprende conceptos, aprende estructuras, se organiza con base en lo que le enseñaron desde muy niño, en lo que escuchó que otro le enseñó, y genera conceptos que son estructuras que moldean y gobiernan y por ende
dominan el desarrollo de esa persona. Y cuando uno está en Cristo, ¿qué ocurre? Que todas esas estructuras que uno trae, esos conceptos, esas ideas, lo que repetimos de otros, lo que vimos de otros, lo que aprendimos de otros, lo que también aún experimentamos de muchas maneras, sea de manera visual, de manera, qué sé yo, sensorial, auditiva, bueno, un montón de cosas que pueden ser experimentadas en nuestro cuerpo, tienen que ser entonces esas estructuras, tienen que ser puestas en la plataforma o en la palabra de Dios, con el fin de que todas esas estructuras sean destruidas por el fundamento de Cristo. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ya la ley de Moisés, que consistía en que el hombre tenía que tener ciertos parámetros, acercarse a Dios con sacrificios, con animales, un montón de cosas, un montón de rituales que ustedes lo conocen, no podían hacer lo que Dios quería realmente que el hombre fuera. ¿Sí me explico, amados? O sea, que el hecho que usted llevara un animal al tabernáculo, lo sacrificara y la sangre del animal fuese colocada sobre un altar y sobre su familia, eso simplemente tenía un significado, pero que anunciaba algo espiritual. Entonces, nuestra mente humana tiene un problema. Le voy a decir cuál es el problema. Si usted lee en los evangelios que Jesús dice, yo soy la puerta, automáticamente comienza un choque mental. Porque cuando usted escucha puerta, su mente, ¿qué visualiza? Una puerta. ¿Sí o no? O sea, cuando usted escucha o lee en la Biblia puerta, ya, una puerta. Entonces para usted Jesús es una puerta. Cuando usted en la Biblia lee un río, su mente, ¿qué imagen le muestra? Al río. Es un malecón. Ay, qué rico el río. ¿Sí? Cuando usted lee espada en la Biblia, su mente, ¿qué le muestra? Una espada. Cuando usted lee, qué sé yo, más palabras que tengo acá. Cuando usted lee fuego, cuando usted lee, por ejemplo, antorcha, lámpara. Entonces usted lee en el Salmo 104 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 104. Y lumbrera mi camino. Usted piensa en una lámpara. Pero lo que quiero que sepa es que todo el Antiguo Testamento, escúcheme bien, por favor, listen to me. Todo el Antiguo Testamento está desarrollado con palabras humanas que se entendían de manera humana. Entonces, no, mire que un árbol, el árbol de la vida, que la serpiente era astuta y automáticamente en su cabeza es una culebra, un árbol, que el hombre comió el fruto prohibido, encima la gente dice fue la manzana, una fruta. Es decir, la mente humana tiene la capacidad de que lo que lee, escucha, lo convierte en imágenes, ¿verdad? Y eso se convierte en un obstáculo, se convierte en un problema, porque entonces cuando leemos la expresión reino de Dios, ¿qué se le pasa por su cabeza? A Dios sentado en un trono o un palacio, ¿sí o no? Y Dios allá en el trono diciendo, quémeme a fulano. Ya se acabó de equivocar, pélenlo, quémenlo. La mente humana automáticamente crea una imagen. Y hago una pregunta una vez más. Cuando usted escucha el reino de Dios, ¿qué imagen viene a su cabeza? Por eso es tan complejo a veces entender la palabra. Y por eso el escritor de Hebreos está diciendo, ojo, esas cosas que ustedes están acostumbrados a ver, toros, machos cabríos, derramamiento de sangre, un montón de rituales, el tabernáculo, todas las cosas, eran sombra. Cuando Jesús hablaba de puerta, no se escribió eso para que tú pensaras humanamente en una puerta. Ahora, es un ejemplo. Lo podemos ver como un ejemplo que dice que yo soy la puerta. Te piensa Jesús como una puerta, ¿cómo será? A ver, no, es que cuando dice que Él es la puerta, que Él es la entrada al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un problema, hermanos, y yo quiero que usted lo vea claramente. No sé si pueden colocar por ahí, 1 Corintios 2:14. ¿Cuál es el problema, Pastor Juan Carlos? 1 Corintios 2:14. Vamos a ir como desarrollando lentamente este tema, hermano. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice?
¿Lo han leído? ¿Está en la pantalla? ¿Cómo dice? A ver. Wow. Vamos a ese texto a hacerle una paráfrasis. Ay, pastor, ¿qué es una paráfrasis? Es desglosarlo en nuestro lenguaje sin que pierda su esencia. Todas las cosas del Señor que están plasmadas en la Escritura, el hombre natural, que es aquel que está sin Cristo, que todo lo hace, lo desarrolla de su mente natural, dice el texto, no percibe. ¿Percibe o no percibe? No percibe las cosas que son del Espíritu o de Dios. ¿Por qué? Porque para él, o sea, para la mente natural, ¿son qué, mis amados? Locura, ¿sí o no? Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir o entender espiritualmente. Ahí está el problema. Que queremos entender las cosas de Dios con la mente natural. Y yo quiero que sepa algo. Tenemos que entender que no tenemos el derecho de querer entender las cosas del Espíritu con nuestra mente natural. Por eso en otro texto, creo que en ese mismo pasaje más adelante, dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Todas las cosas del Espíritu, cuando quieres usar la mente natural para poderlas discernir o percibir, automáticamente vas a entrar en un problema. Porque no se puede. Por eso es que ahora, por el Espíritu, nosotros tenemos que crecer en el desarrollo de la mente de Cristo que ya se nos dio. Yo quiero desafiarlo a usted a que lea el Testamento Antiguo. Comience en Génesis, hermano, a leer. Y comience a ver, cuando usted lea árbol de la vida, dígale a su mente humana, no es un árbol, es Cristo. Cuando usted lea la serpiente, no es una culebra, es la naturaleza pecaminosa. Cuando usted lea, por ejemplo, el arca de Noé, no es un barco, es Cristo y su iglesia. Cuando usted lea el altar del sacrificio, no es un altar, es la cruz donde Él fue sacrificado. Cuando tú leas en el Pentateuco, cuando leas que es la serpiente que Moisés levantó en el desierto, no es una culebra, es tipo de Cristo. Cuando leas, que el maná cayó del cielo, no pienses maná, ¿qué es maná? No, piensa en lo que Él dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Vamos a transicionar de estar imaginándonos con la mente humana las cosas naturales del Espíritu que son espirituales para no poder continuar como niños. Cuando uno era niño, claro que sí, pero no iba a decir eso. Cuando éramos niños y fuimos a la escuela, la profe quería enseñarnos el número 4, entonces ponía 4 granitos de lenteja. ¿Sí o no? No sé a ustedes, a mí en ese tiempo, hace un par de años era así. Unos granitos de lenteja. Entonces el número 5, rellenarlo con lenteja, con arroz. Sí, todavía ocurre eso, ¿no? Ahora, pero no falta el que diga que el número 4 es lenteja. O es arroz, porque así me lo enseñó la profe. No, simplemente era una representación gráfica para mostrarme que número 4 era 4 granitos de lenteja, un ejemplo. Y pasa igual con la escritura. No crea, amado. Pasa igual cuando dice la Biblia, y harás un arca y tendrás ciertas medidas. Y entonces usted comienza a pensar, voy a hacer mi casa de esas medidas del arca. Esas medidas representan algo espiritual, no físico, no con la mente humana. Por eso hago la pregunta una vez más, cuando tú escuchas el concepto reino de Dios, ¿qué imagen se te viene a la mente? Dijo un hermano, un palacio, ¿verdad? Otro dijo un trono y un rey sentado. Le quiero decir, no se sienta triste, lo mismo pensaban los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar, el reino de Dios ha llegado. Ellos enseguida pensaron que Él era el rey de ese reino.
Pero pensaron que Jesús había comenzado a reunir su gente para rebeldizarse, armarse con espadas, lanzas, caballos e ir a atacar al gobierno romano que los estaba, ¿qué? Oprimiendo. Porque ellos pensaban ¿con cuál mente? Con la mente natural. Mientras tú sigas siendo gobernado por la mente natural, no podrás disfrutar, experimentar, no podrás crecer en el conocimiento de la realidad y la verdad de Dios. ¿Será que después de los 18 años, cuando estás en la universidad, el profe de la universidad tiene que ponerte 5 granos de lenteja para que entiendas el número 5? Ahora te habla de otro tipo de cosas, conceptos de alto nivel. ¿Por qué? Porque se supone que pasaste todas las etapas, pero que ahora ya no eres un niño y tu mente, ¿a qué? Tenía un desarrollo para poder entender el nivel al cual tú estás enfrentado. Déjeme decirle, amado, que cuando se habla de la vida de Dios, cuando dejamos de hablar de religión y hablamos de la vida de Dios en Cristo, el creyente tiene que transicionar. La palabra transicionar que habla, pasar de un lugar a otro, de un estado a otro. En otras palabras, dígale a su compañero, deja de ser niño porque ahora tienes que comer alimento sólido. Vamos, dígale. A su compañero dígale, vamos de ahí, despierta que está dormido, dígale, tienes que dejar de ser niño porque ahora necesitas comer alimento sólido. De manera, mis amados, que la mente humana es un regalo maravilloso, ¿sí o no? Es estupenda la mente humana, pero solo debemos usarla para las cosas humanas. Que cuando nos ponen el frente las cosas del espíritu, automáticamente la mente humana, ¿qué tiene? No, un choque. Un choque. ¿Cómo así que eso que vivamos en el espíritu? Y la mente no encuentra una imagen para eso. Y entonces, como no encuentra una imagen para eso, se vive sin entendimiento y ya se pasa de la realidad de Dios a la realidad de una religión. Yo solamente voy, hago 2 horas el domingo al servicio, al culto, canto bonito las canciones, oro, escucho al pastor que predica re largo y vuelvo a casa, pero sigo con la mente ¿qué? Y la mente humana no percibe, la mente natural no percibe las cosas del espíritu. La pregunta es, ¿qué hay que hacer, pastor? Llevar la mente humana y sus conceptos y sus deseos a la muerte. No estoy hablando de muerte física. A morir al deseo de controlar, al deseo de crecer en el ego y llevarla a que Cristo sea el que crezca en nosotros. Si algo necesitamos, iglesia, es que Cristo tenga su crecimiento en nosotros, pero eso tiene que ver cuando soltamos nuestros conceptos, nuestras ideas. Mire, yo he escuchado un montón de gente que me dice, mire pastor, a mí me enseñaron esto y con esto me quedo. Hello. Hay una frase que me gusta mucho en el texto que leímos. Quita lo primero para establecer esto, lo último. Muy importante porque podríamos hacer un paralelo entre lo que es lo primero y lo último. Lo que está diciendo es, quita el primer pacto y establece el nuevo pacto o el pacto eterno en Cristo. Por lo tanto, lo primero, diga conmigo fuerte, lo primero es sombra. No, con más ganas. Lo primero es sombra. Diga, y lo último, sustancia. Ahora, cuando digo la palabra sustancia, ¿qué viene a su mente? Sustancia del caldo de hueso de la mañana. No, ya échenle la sustancia, dicen los hermanos al caldo, dice el pedazo de hueso, costilla, lo que sea. No, no habla de esa sustancia. Lo que habla es de una realidad. Vamos a ponerla así. Lo primero es sombra y lo último es la realidad. Otra vez, lo primero que es y lo último. Es decir, que en las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento, cada sombra tenía una realidad. Vuelvo al tema, si en Génesis habla del árbol de la vida, es que, diga, sombra. Y en el Nuevo Pacto encontramos a Cristo manifestado, diga, realidad. En el desierto encontramos que tenían hambre, Dios les dio un maná
que ellos no sabían ni qué era. De hecho, la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Porque ellos cuando vieron eso dijeron, ¿qué es esto? El maná era una pepita que dice que era como semilla de cilantro. Ellos comían, todos los días cogían y hacían arepas, tortas, pero no podían coger sino la cantidad que se comían en un día. Ahora, el maná es sombra ¿de qué? De Juan 6, que Cristo dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Vale? ¿Qué más les puedo decir, amados? Y Dios le dijo a Moisés y al sacerdote Aarón, hagan un aceite puro de olivas machacadas. Este aceite será el aceite de la santa unción. Ese aceite será usado para ungir a los que van a ser sacerdotes, para ungir los utensilios del tabernáculo de reunión, para ungir a los que están con problemas de no sé qué cosa. ¿Qué era el aceite? Diga, sombra. Porque era sombra de lo que vendría. Era el Espíritu Santo en el nuevo pacto, ¿verdad? La unción, Cristo mismo. ¿Cuál es el problema? Cuando traemos la sombra, porque hubo algo que marcó, hermanos, y esto es el ABC del entendimiento del reino, del nuevo pacto y la gracia, que es parte de la visión. Pero sentí de parte del Señor hablarles de estas cosas, porque sé que todavía muchos tienen la confusión y le preguntan ¿qué es el nuevo pacto? Y dicen, eso el pastor predica eso, pero no sé ni qué es. Tendremos que entrar en el entendimiento con la mente no natural, sino con la mente del Espíritu. Hubo algo que marcó la terminación de la sombra y el inicio de la realidad. Diga, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hasta ahí, hasta la cruz de Cristo, donde Él muere y resucita, hasta ahí llega la ¿qué? Diga, la sombra. Siempre hemos puesto el ejemplo, no sé si ven por ahí mi sombra. No la veo, ya ni sombra tengo. Atrás está. Esa es mi sombra. Pero la realidad, ¿cuál es? Este cuerpecito que está acá. ¿Sí me explico, amados? No es que usted quiera hablar conmigo y va a hablar con mi sombra. Venga, pastor. Y yo acá. ¿No cree que es igual? Que muchos quieren servir, honrar a Dios, pero siguen pendientes de la sombra. Venga, pastor, tengo un frasco de aceite, ¿por qué no me lo ora? Únjame este aceite. Ahora, esta es una realidad que hay que aprender, hermano. Tú no hablas con la sombra, tú no vives con la sombra, tú no recibes la bendición de Dios con la sombra, tú tienes la realidad. No, gracias por ese entusiasmo. ¿Qué es lo primero entonces? Diga, la sombra. Y lo último, dice el texto, porque el que habla ahí es el mismo Cristo. Quítalo primero. Oiga, ¿y por qué hoy no entendemos como iglesia eso? El capítulo 10 de Hebreos es crucial. Mejor dicho, la carta a los Hebreos, que tiene 13 capítulos, es crucial para entender la sombra y la realidad. ¿En qué tú vives hoy? Siglo XXI, diga, en la realidad. Diga, en la realidad tiene un solo nombre: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mis amados, entonces, en la mayoría de los casos, cuando los cristianos encontramos una palabra en el Nuevo Testamento, ya le dije como puerta, camino, gloria, reposo, reino, inmediatamente la queremos definir, pero con el concepto del Testamento Antiguo. Y quiero repetir esto: todo lo que vemos en el Testamento Antiguo es palabra de Dios a manera de sombra. Ajá. Es decir, que Dios estaba presente, pero ellos veían era la sombra. Es decir, Dios estaba presente, pero manifestado a través de figuras que ellos podían ver. Hay un cordero. ¿Para qué es el cordero? No es para degollarlo y que la sangre caiga, y las gotas de sangre van a cubrir el pecado por un tiempo. Pero aun como ellos no lo entendían, teníamos una gran ventaja. Por causa de la gracia de Dios y el Espíritu Santo, hoy nosotros lo podemos entender. Ya nosotros no vamos a buscar la sangre de un cordero física para matarlo, porque la sangre del Cordero de Dios ya fue derramada para quitar
el pecado del mundo. Estamos acá, iglesia. Necesitamos ser entendidos en la verdad de Dios. Entonces, cada palabra que Jesús dijo, Él estaba diciendo, ustedes oyeron hablar de un camino en el huerto del Edén, claro. El camino que Dios lo cerró, puso un ángel ahí con la espada para que el hombre no entrara por ese camino. Ahora yo soy ese camino. Él dijo, yo soy el camino. Y Él dijo, el reino de Dios ha venido. ¿Cuál reino? Aquel que los profetas anunciaron. Dice los profetas, dice, y el reino de Dios será establecido en la tierra y tal cosa y gobernará. Pero ahora el reino ya vino y veían a un carpintero, a un joven carpintero. Dicen, pero habla del reino de Dios. Y le preguntan los fariseos allá en Lucas 17, le preguntan, Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Él responde, el reino de Dios no vendrá con señales visibles, no vendrá con advertencia, no dirán, ahí está, allá está. ¿Cómo lo traduciríamos hoy? El reino de Dios, mucha gente dice, hermano, en la iglesia tal, ahí está la unción de Dios, porque ese pastor sí hace milagros, hace un montón de cosas. No, allá en Corea, no en tal lugar. No, el reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni con advertencias, porque el reino de Dios es un gobierno espiritual, es una vida que al recibirla se tiene que manifestar a través de nosotros como una realidad permanente. Si usted le dicen, en la esquina hay un hombre que está haciendo caer fuego del cielo, ¿sabe qué dijo Jesús? No vayan. Oh my God, no vayan. Entonces, vamos a ver que una gran parte de nuestra Biblia trata de descripciones de Dios y su reino. Gran parte de la Biblia trata de descripciones de Dios y su reino. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No podemos estar estudiando el Testamento Antiguo? Pues claro. Ahora es cuando más leo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque cuando lo leo, ahí ya veo con los ojos abiertos, con mi mente espiritual, puedo ver que cuando el sacerdote hizo todo el tabernáculo como Dios le mandó a Moisés, puedo ver en cada cosa, ahí está Cristo. La puerta del tabernáculo, que era una cortina de varios colores, ahí está Cristo y su gracia manifestada. ¿Cómo está en la entrada del tabernáculo? Si algún día han leído en la Biblia, lean la historia del tabernáculo, todo lo que está ahí, en Éxodo, en Levítico, en todos esos libros. Ahí en la entrada, después de la puerta, está el altar, o sea, el lavacro, la fuente de bronce. Era una pila llena de agua, pero había sido hecho con el espejo de las mujeres. ¿Para qué? Para que cuando el individuo entraba por la puerta, se tenía que lavar las manos en la fuente de bronce, pero al lavarse las manos se veía todo su rostro, porque era un espejo lleno de agua. ¿Con qué fin? De poder ver sus imperfecciones físicas y purificarse, lavarse. Cuando tú ves esa fuente de bronce, no vas a decir, pastor, pongamos una aquí en la entrada de la puerta, porque era una sombra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esa fuente de bronce? Que cuando vamos a la palabra y comenzamos a escudriñar la palabra, nos vemos ahí en la palabra, vemos nuestra situación allí. Miren, no hay creyente que abra la Biblia que no se ve allí. A menos los tercos que dicen, ¿qué palabra está para mi mujer, hermano? Y no vino hoy. Cuando está allí al lado de usted, le está haciendo el codo. Luego pasaba de la fuente de bronce y encontraba el altar del sacrificio, más adelantito en el tabernáculo. Algún día explicaré el tabernáculo con más detenimiento en una clase bíblica, para que podamos ver a Cristo en cada cosa. Ese altar, llegaban con el animal, lo sacrificaban en el altar, lo quemaban ahí y el humo subía. Ese altar habla de la cruz y el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando usted entiende la realidad del reino, el nuevo pacto, usted va a leer todos esos libros, todas las historias, y usted automáticamente, hermano, va a tener un disfrute en su espíritu, porque dice, wow, qué glorioso, como el Padre anticipó. Mira cómo veo a Cristo en esta historia, cómo veo a Cristo en la historia de David y Goliat, cómo veo Ya no vas a estar viviendo como fundamento en tu vida la historia de David y Goliat, por ejemplo. No, es que el gigante de mi pereza va a caer. El gigante de mi economía va a caer. No, ese gigante no habla de tu pereza. Ese gigante habla
de aquello que tenía separado al hombre con Dios. Y David, tipo de Cristo, vence, destruye todo aquello que era el pecado, el infierno y la muerte. Y en él, o sea, en David, todo Israel fue libertado. Y en Cristo todos los hijos son libres. ¿Qué era entonces David? Goliat, diga, sombra. Entonces cuando vemos, seguimos leyendo, encontramos que Salomón edificó un gran templo. Y cuando Salomón estaba inaugurando el templo, los sacerdotes oraron a Dios, tocaron sus trompetas, adoraron a Dios. Dice, y la gloria de Dios llenó la casa, llenó ese templo, y un humo grande, una nube llenó la casa. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Vamos a orar para que la nube llene la casa. Traiga el chofar, traiga el tambor, hagan bulla. No, ¿eso era qué? ¿Qué era eso? ¿Sombra de qué? De que ahora la gloria de Dios, que es Cristo, llena esta casa, las vidas. Estamos acá, iglesia. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si no entendemos esto, el pastor llega a 99 años y medio enseñando lo mismo y no hemos entendido. Se requiere que la luz del Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. El apóstol Pablo enfatiza que los ojos del entendimiento se tienen que abrir, alumbrar por causa del Espíritu para poder ver. ¿Los ojos del Espíritu para qué son? ¿Para ver qué? ¿Para ver la situación del mundo o para entender las cosas del Espíritu? Entonces, desde la creación del mundo hasta que Jesús vino, Dios, escúcheme esto, Dios habló, Dios testificó, Dios profetizó, Dios ilustró, Dios prometió y Dios proclamó. Voy a repetir, desde la creación del mundo hasta que Jesús vino, Dios habló, Dios testificó, Dios profetizó, Dios ilustró, Dios prometió y proclamó. ¿Qué habló Dios? Una salvación. ¿Qué testificó Dios? Una realidad. ¿Qué profetizó Dios? Una vida. ¿Qué ilustró Dios? Un reino. ¿Qué prometió Dios? Una comunión. ¿Y qué proclamó Dios? Una gloria. Por lo tanto, amados, cuando tú leas en Jeremías que dice, porque he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Automáticamente esa palabra tienes que entender que era una profecía que se cumplió en aquel que es mi sanidad, Cristo, en aquel que es mi medicina, Cristo, en aquel que es la abundancia de mi paz. Por lo tanto, esa sanidad era primero para la parte del espíritu, espiritualmente hablando, y segundo, por causa de la gloria de Dios, que nuestros cuerpos también son sanos. Amén, iglesia. De manera que la sanidad, todo lo que Dios en Cristo nos ha dado, fue anticipado a manera de sombra. Es decir, eran múltiples y variadas formas en las que Dios habló. Pero Hebreos 1:1 es claro. En estos postreros días nos ha dado su palabra final. Diga, Cristo. No, diga fuerte conmigo, Cristo. Muy bien, amados. Entonces, hay una gran realidad que hoy tenemos que vivir. ¿Cuál es? ¿Por la ley que dice en Hebreos 10 o por Cristo? En esa realidad que vivimos no se tolera, es decir, las mezclas, como por ejemplo, yo la verdad, yo soy salvo por gracia, el Señor me salvó, me perdonó, me amó, pero yo necesito pagar un precio. Y mucha gente entonces dice, voy a ir a un lugar porque voy a pagar una penitencia, porque voy a pagar una promesa, porque voy a ir a Monserrate de rodillas para que darle gracias a Dios porque sanó a mi mamá, a mi papá, a mi hijo. No, nada de eso. Un solo componente funciona en la expresión real de la vida de Dios hoy, y es la fe de Cristo impartida en los hijos. Esa fe de Cristo es la que determina que todo aquello que se anunció ya es una realidad. Escúcheme,
todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que anunciaron, todo lo que se escribió en Génesis, todo lo que se escribió en Éxodo, en Levítico, todo eso que a usted le da pereza leer, ya es una realidad y está dentro de usted. Qué amén tan entusiasmado, Padre. Ese amén era una sombra, yo creo. Pero qué bueno escuchar un amén que sea la realidad. Amén. Todo lo que Dios habló, testificó, ilustró, profetizó, está encapsulado hoy en Cristo. ¿Y está dónde? Diga fuerte conmigo, en mi espíritu. Ahí está. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses 2:10 dice que ahora en Cristo nosotros estamos completos. Quiero repetir esto porque parece que dije una sombra. En Colosenses 2:10, está por allá, les lo puedes colocar. Colosenses 2:10, el apóstol Pablo dice que estamos completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Es decir, en Él no nos falta nada. Eso habla a la realidad espiritual. Usted en el espíritu, con Él, está completo, hermano. Y la palabra completo ahí es la palabra griega pleró. Pleró, con doble O. Que significa algo que se derrama tan lleno que ya que sale. De manera que lo que pasa, que cada día uno escucha frases que determinan que las personas no están entendiendo, que siguen en la sombra. Entonces dice alguien, yo estos días me he sentido como un bajón raro. Ay, yo creo que eso es espiritual. Yo digo, ¿espiritual? Yo digo en mi mente, ay, pero dice Colosenses 2 ya que estamos completos. Que Cristo habita en mi espíritu, dice 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo así que no creo que este bajón que tengo es espiritual? Eso es pereza. No, hoy no me quiero levantar, hoy no voy a ir al culto. Yo creo que tengo como algo espiritual me está pasando a mí. Más bien, ¿por qué no agarras todo lo que ahora no es sombra y está dentro de ti y determina que aunque sientas pesadez, aunque tu cuerpo se esté agotando, aunque las situaciones de la vida cotidiana te estén apresando, aunque la economía se aprieta, una y otra circunstancia, yo sé que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? ¿No cree que es un cambio de qué? De mentalidad. Ay, pastor, pero usted dijo que el tema era la conclusión del reino, que no hablaba del reino. ¿Qué más quiere que te hable? Si no entiendes estas cosas, no entiendes nada del reino. Oh. Esperen, toma agüita porque... Entonces, la mente natural, el hombre natural, no puede entender. Hermanos, yo sé por qué les digo esto. ¿Sí me explico? Porque yo vengo de esa escuela. Yo vengo de esa escuela. Cuando uno no entiende algo, uno lo que puede hacer es imaginar. ¿Sí o no? Entonces gran parte, ¿por qué digo esto? Yo crecí en la congregación. Mis abuelos, mis papás, mis tíos, pastores, tengo un montón de tíos que son pastores. Imagínense, crecí en ese ambiente, donde yo preguntaba constantemente, pues no sé, de muy chico siempre tuve muchas inquietudes con respecto a la palabra. Decía a mi tío Pedro, que acá dice el texto esto. Y me lo puede explicar. No, Juanca, créelo solamente, créelo. Y yo, ay Señor, sí, que lo creyera, pero no me explicaba. Mi papá le decía, papá, venga, explíqueme, porque aquí dice esto y usted me dice, predica otra cosa. Juanca, no preguntes tanto, ponte a orar, me decía mi papá. Ponte a orar. Entonces crece uno como con esas inquietudes. Pero ahora entiendo, hermanos, que era el nivel que ellos tenían de entendimiento de la palabra. No podían darme más. Ahora entiendo que cuando uno está en Cristo y a uno el Señor lo ha puesto para predicar, uno tiene que aclarar. Pablo dice que tenemos que aclarar a otros, a todos. ¿Aclarar qué?
el misterio que estaba escondido, que ahora ha sido ¿qué? Revelado. Pero a veces uno, en vez de aclarar, oscurece. Por eso tenemos la responsabilidad de entender que lo primero el Señor lo quitó para establecer lo último. En la cruz, cuando dijo consumado es, note, de manera implícita en el consumado es, ¿qué está diciendo? Ahora ya no es un cordero para llevarlo al tabernáculo para que te quite los pecados. Ahora aquí el Cordero de Dios ha quitado el pecado. En el consumado es, ya no estaba separado de Dios. Ahora Jesús dijo, sí, bien, hasta aquí llegó la separación por causa del pecado de Adán, porque yo, como hijo de Dios, en esta cruz he vuelto a unir el cielo con la tierra. La cruz lo marcó todo. La cruz lo cambió todo. Amén. Entonces, cuando usted ahora está de este lado de la cruz, note lo que voy a decir. Usted está de este lado de la cruz y usted lee, por ejemplo, el Salmo capítulo 1, que era un salmo que a mí me tenía cabezón desde niño. Porque el salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y usted hace un diagnóstico. ¿Qué hombre o qué mujer no ha estado en consejos de malos? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántas veces nos hemos pelado de alguien? ¿No hemos desplumado a alguien? No hay ni uno que diga, yo nunca en mi vida he hablado mal de alguien. Entonces usted leía ese texto. Caramba, pero ¿cuándo llegaré yo a ser como ese varón? ¿Qué más dice el Salmo? Sino que en la ley, verso 3, de Jehová está su delicia. Ay, ¿cuántos se han deleitado en la ley de Dios? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo leía ese salmo, pero cuando me puse de este lado de la cruz, entendí que ese varón es Cristo. ¡Wow! Y nosotros en Él somos ese varón. En Él. Estamos acá. Porque si te pones a ver ese salmo, de la cruz para atrás, te paras antes de la cruz. No había un hombre que fuera como el Salmo 1. ¿O sí? Y yo también leía, yo tuve muchas crisis. Yo también leía un texto que está en los profetas que dice el Señor, he aquí que busqué entre los hombres a uno que hiciese vallado, que se pusiera entre mi pueblo y entre mí, para no destruirlo. Dice, pero no lo encontré. Y escuchaba predicadores que decían, hoy si tú recibes a Cristo, ya Dios encontró a ese hombre. Yo decía, ¿quién puede ponerse entre Dios y la tierra para que no la destruya el Señor? Y cuando me paso a este otro lado de la cruz, me doy cuenta, claro, Cristo es el varón que el Padre encontró, que se puso entre Dios y el hombre para que Dios no lo destruyera. Note, usted verá dónde quiere vivir. ¿Quiere vivir de la cruz para allá? ¿O quiere vivir de este lado de la cruz, sentado en lugares celestiales con Cristo? Que esa es otra cosa que la mente natural no puede entender. Entonces me dijo alguien, pastor, ¿cómo es que estamos sentados en lugares celestiales mirando en una crisis? No, pastor, es algo de una y entro en otra. Me está hablando de la mente, ¿qué? Natural. Yo digo, ay, my brothers, el problema es que tu mente natural quiere contrastar o comprobar las cosas del espíritu y llevarlas a tu vida cotidiana, y no se puede. Solo con la mente del espíritu. Entonces usted va a decir, de la cruz para acá usted va a decir, esta es la cruz. Y usted acá dice, wow, sí, ¿tengo crisis económica? Sí. ¿Crisis familiar? Sí. ¿Problemas de salud? Sí. Pero Él dice que yo estoy ¿dónde? Sentado en lugares celestiales con Cristo. Así que, crisis, chao, mija, tú no me vas a gobernar. ¿Está claro? Pero te paras de este lado de la cruz, sentado en lugares celestiales. Eso es del diablo. Eso es el nuevo pacto. Es que todo tiene que ver desde dónde estás. Si estás de la cruz para allá, pues vas a estar todavía deseando la sombra.
hace exactamente 30 días me encontré una señora ahí. Veníamos de montar cicla con mis amigos de montar cicla. Llegamos a tomar tinto, vende tinto ahí. Y se acercó y me dijo: pastor, ¿será que me puede esperar acá mientras voy y compro un tarro de aceite para que usted me lo unja? Porque quiero ungir con ese aceite a mi hijo que está más rebelde. Y yo me puse a pensar, ¿qué le digo a esta mujer, hombre? Porque ella, no, Señor, eso es como decirle a un niño recién nacido que me haga una operación que se llama cálculo lineal, desarrollame este ejercicio. Si le digo que eso ya no opera en Cristo, voy a herir. Yo le dije: ¿sabe qué, hermana? Es que tengo afán. Cuando me vuelva a ver acá, tráigame el tarro de aceite. Note. Eso para Dios es un niño, ya es cristiana. Pero es un niño. Los niños dependen todavía de las cosas que ven, tangibles. O sea, era un niño. Yo no podía decirle: no, hermana, usted arrepiéntase, busque a Cristo. No, no, no. Me tocaba decirle: tranquila. Y si me la encuentro y me lleva el tarro, voy a orar por el tarro y se lo doy. Pero le voy a decir: ¿sabe qué? El tarro no produce nada, sino el Cristo que habita en usted. Me dijo otra persona, que saben unas cosas: pastor, es que le cuento que en mi casa, cuando yo me acuesto a dormir, siento que caminan por el techo cosas raras, se me eriza la piel. Yo creo que hay un par de brujas que andan en el techo. ¿Será que usted puede ir a mi casa a orar por mi casa? Yo le digo, me quedé pensando también. Obvio, yo entiendo que pues eso se hacía antes porque vivíamos en la sombra. Yo le dije a ella, sí le dije: ¿sabe qué, hermana fulana? Mire, la Biblia dice que quien santifica la casa es el que vive en la casa. Si usted entiende quién es Dios para usted, que es más poderoso que todo, no va a volver a sentir nada más. Hasta de pronto sea un par de gatos bien gordos que estén andando en el techo. Porque antes de la cruz, la gente vivía en esa especie de... como de, ¿qué le explico? Como de qué. Todo era como sortilegio, como agüeros. Pero ahora en Cristo, hermano, mire, hace unos años yo recuerdo una hermana que no encontraba una casa para arrendar. Y encontró una sola casa y le dijeron: mire, ve, si usted se va a mudar para esa casa, sí. En esa casa la gente no duran 30 días, un mes y se van. Porque los asustan, le tiran las puertas, mejor dicho. Mi hermana nos llamó: pastor, ¿qué hago? Es que no encuentro casa y necesito mudarme ya. Y hay una casa que encontré y me dijeron esto y esto. Le dije: hermana, múdese. ¿Cómo, pastores? Sí, múdese. Vamos a ir con mi esposa a su casa. Y fuimos, ni siquiera hablamos por la casa: Señor, fuera espíritu de no sé qué. No, no, no. Le explicamos a ella. Y duró años en esa casa. Dice que nunca sintió nada. Cuando no tienen entendimiento de la palabra, de quién habita en ellos, cualquier lagartija los asusta. Pero quien está en Cristo está firme en la roca. Quien está en Cristo, nada le puede tocar, ni el diablo le puede tocar, no tiene permiso. Gracias por ese amén tan entusiasmado, mis amados. Bueno, ¿qué hora es? Después de la cruz el tiempo no cuenta mucho. No, mentira, no sé. Entonces, ¿qué es lo primero? Venga, venga, pero no escuche sino a los Marina y a Lucía. Cuando la iglesia dice lo primero, habla de todo lo que era sombra. No cometas el error de traer la sombra a la realidad. Tú no tienes, escúcheme, escucha esto, no tienes que levantar los ojos al cielo para orar. Ay, pastor, pero mira, Jesús dice acá, y Jesús levantando los ojos al cielo, oró y dijo: Padre. Es que Jesús era el varón judío que estaba cumpliendo todo lo de la sombra. Ahora no levantamos los ojos al cielo, porque al que miramos que también está en el cielo, también está en nosotros. Otros conceptos que eran sombra. Para los que están en la sombra, este lugar se llama altar. ¿Cómo se llama para los que están en la sombra? Después de la cruz no hay altares. Tarima, plataforma. Porque el altar es cada uno
en nosotros, donde se lleva a cabo el proceso de la obra de Dios. Ay, pastor, ¿en serio? No se suba al altar así todos escachalandrados, que no sé qué. ¿Qué diferencia hay de allá a acá hoy? Ninguna. Note, no, pastor, es que no voy a pasar al altar porque peleé con mi mujer. Igual, ahí estás delante del mismo altar de Dios. Entonces el altar físico era de la sombra. Ahora el altar es cada creyente en quien Dios ha impartido al Hijo. ¿Por qué, pastor, nos está hablando de eso si yo hablo de la conclusión del reino? Porque necesitamos saber que Él dijo, quita lo primero. Porque la realidad no puede venir si estás pegado a qué. Este ejemplo me gusta mucho. Cuando yo tenía unos 8, 9, 10 añitos, no hay que pensar tanto porque eso no hace mucho. Mi papá me compró una volqueta. No, de verdad. De jalar con piola. Con piola. Oiga, no se imaginan la felicidad mía en esa época. Yo cogía y le echaba tenía su platón y todo, y le echaba ahí tierra. Yo andaba por ahí, enfrente de la casa con mi volqueta. Ay, se varó la volqueta. Y volvía como un niño. Cuando ya me casé, ¿será que me iba a comprar una volqueta de las mismas para jalarla con la misma piola? Si usted ve a una persona de 20 años jalando un carro con piola, usted dice, este aquí no tiene un problema mental. Sigue siendo un niño. Es igual. ¿Es pecado jalar un carro con piola hoy para mí que tengo 45, 35 años? No es pecado. Demuestra mi incapacidad, mi inmadurez. Que todavía no he transicionado de la niñez a la adultez. Ahora, ¿es pecado que estés todavía jalando con piola todo lo de la sombra cuando ya tienes la realidad? No es que sea pecado en sí, es que te quedas como un niño y no vas a disfrutar ni a entender las realidades ni las verdades eternas en Cristo. Amén. ¿Se imagina cuando yo tenía 3 añitos? Mi madre me hacía mazamorra de plátano, yo me acuerdo. La tomé hasta los 5 años. Por eso es un grandote así fornido. En un teterote que tenía mi mamá para mí. Por eso creo que los dientes me salieron ahí como para afuera. Porque hasta grandecito con el teterote. Decía mi abuela, Olga, quítale el tetero a Juan Carlos que está muy grande. Me encantaba. En vaso no me gustaba en el tetero. Un chupo ya con un huecote así. Ahora, después de los 20 años, ¿te imaginas con un tetero todavía? Es igual. La sombra la disfrutan los niños espirituales. La realidad es para los que han alcanzado y van creciendo en la madurez. ¿Es mala la niñez? No, lo malo es perpetuarla. Ay, Dios eterno. Por tanto, mis amados, Colosenses 2, 16 y 17, ya vamos aterrizando y este avión es grande, requiere harta pista. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, note, quiero que entienda lo que lee, también es otra cosa, que nos quedamos leyendo como niños y no entendemos cuando leemos ya estando adultos. Me refiero a espiritualmente, usted puede leer como quiera, pero que entienda. Colosenses 2, 16 y 17, por tanto, nadie lo juzgue por lo que come, por lo que bebe. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, ¿qué era eso? ¿Lo están leyendo ahí? O sea que el día de reposo para los judíos, que la gente discute, que toca guardar el sábado. ¿Qué era eso? Que no comas marrano. ¿Qué era eso? Porque en Cristo todo es santificado. Ah, pastor, entonces me puedo echar la de whisky. Ah, ese es otro cuento. Ahí sí te pasas de listo. Nadie juzgue en lo que come, que no coma morcilla con sombra. Que quiera comer, coma, con tal que se cuide. Luna nueva, ellos guardaban los días de reposo, los sábados ellos tenían que guardar. Y la iglesia en Colosa estaba en esta lucha, porque los estaban diciendo, ustedes son cristianos, pero no están guardando el sábado.
Están perdiendo el tiempo. No están en Cristo. No, 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 no. Pablo dice, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo o la sustancia es Cristo. ¿O es de Cristo? Entonces, ¿qué era todo eso? Vengan, y ustedes, ¿no le han preguntado a ustedes? ¿Ustedes no guardan el sábado? ¿No le han preguntado? Sí le preguntan a uno. Usted dígale, no, ¿sabe por qué? Porque eso era sombra, porque ahora el sábado está en mí. Y la gente va a decir, ¿cómo así? Cristo está en mí. Y los que más cuestionan estas cosas son los mismos cristianos. Hebreos 10:1 ya lo leímos. Hebreos 10:1. Porque la ley tenía solo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¡Wow! Eso le rompe el coco a cualquiera. Entonces, amado, ¿qué es el nuevo pacto? Diga conmigo, es no vivir en la sombra, diga, y vivir en la realidad. Cristo en mí, diga, Cristo en mí. Por lo tanto, en la realidad, de la cruz para acá, ya no cantamos, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. ¿O sí? ¿Dónde se cantaba eso? Acá. La cruz, antes de la cruz. Porque tocaba, ven, Señor, lléname. Pero acá, dice que él, que se une al Señor, un espíritu, es con él. Vamos a orar para que el Señor llene esta casa de su gloria. ¿Eso era dónde? Porque acá, la casa está llena. Oh my God. Yo les cuento que yo podría compartir esto hasta las 7 de la noche y un refrigerio y seguir, pero no, el tiempo. Entonces, ¿el nuevo pacto qué es? El nuevo pacto es una comunión permanente con Dios, con cero sombras. Voy a repetir esto. Una comunión permanente con Dios con cero sombra. Escúcheme esto, listen. La última y nos vamos, dijo el borracho. Y nunca se fue. De antes de la cruz, ¿en qué consistía la comunión permanente con Dios? ¿En qué? Ayúdenme. En estar todo el tiempo como allá en el altar de sacrificio, en el tabernáculo, o de rodillas orando o tocando. Entonces se podía decir que fulano tenía comunión con Dios porque siempre buscaba a Dios. Era lícito, porque Dios no vivía en ellos. En el nuevo pacto, la comunión con Dios no se produce porque tú oras porque tienes comunión con Dios. Porque la comunión con Dios no es por lo que tú has hecho, sino por lo que Él hizo en ti. Primera de Corintios 6:17, y lo tengo que repetir hasta el cansancio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como ahora somos un espíritu con Él, hay una comunión ya. La oración que hacemos es por causa de la comunión. Solo escucha, Fabio. Señor, no están escuchando. ¿Qué hago? Tú oras porque tienes comunión con Él. Tú te congregas porque tienes comunión con Él. Lees la palabra y la disfrutas porque tienes comunión con Él. Ofrendas, das generosamente porque tienes comunión con Él. Nada en el nuevo pacto se hace para tener comunión. Se hace porque Él se hizo uno contigo. Oh my God. Qué diferente es esto, hermano. Por lo tanto, quien no hace, quien no ora, quien no lee la palabra, quien no ofrenda, quien no se congrega, no ha entendido la comunión. Apenas estamos en la introducción. Ay, Señor. Juan 4:19. Estoy leyendo acá en una versión muy interesante. Juan 4:19. La mujer le dijo, la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres un profeta, porque nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que toca adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme lo que te digo, la hora viene
Y la hora es cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, se lo voy a parafrasear, Jesús le dijo: mujer, como todavía estamos antes de la cruz, la gente adora en este monte o en Jerusalén solamente, pero cuando la cruz lleve a cabo su proceso, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni acá en el altar adorarán al Padre, sino que quienes adoran a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, ya en el nuevo pacto la adoración a Dios no se circunscribe a un lugar físico, sino a una realidad eterna que nos ha sido dada. Y en todo tiempo, hermano. Usted puede estar jugando fútbol y está adorando, menos chismoseando, ahí sí no hay adoración. Porque la adoración es la expresión de la vida de Dios en Cristo, a través de nosotros. Cada vez que Cristo aparece en tu vida, en tu forma de vida, en tu comportamiento, en tu carácter externo, Él aparece. Eso para el Padre, ¿qué es? Un olor grato de Cristo. Vamos a adorar y cantamos canciones lentas. No, esa es una expresión de adoración. Y cantamos alabanza, entonces son canciones rápidas, que nos movemos. No, no, no. Adoración es la vida. Acá eran canciones, pero acá es una vida. My God. Está muy complejo esto, hermano. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo último? La realidad. ¿En cuál estamos? En la realidad. En Cristo. En el pacto eterno manifestado en Cristo. Por eso ya tú. Y esto que voy a tocar es más duro todavía. Pero apago esto primero antes de que me coja la noche. De la cruz para allá, la gente se comía un pedazo de pan y un poquito de vino. ¡Ay, Señor! En la cruz acá, el pan está en ti. El vino es la plenitud del Espíritu. Dejémoslo ahí mejor. Dejémoslo ahí mejor. Pero que el Señor sea el que nos quite el velo, alumbre los ojos del entendimiento. Cuando oramos por los enfermos, ¿cómo oramos? Señor, porque es que en la cruz la profecía de la sanidad fue una realidad. Señor, yo soy sano por causa de tu obra. En la cruz llevaste mis enfermedades físicas, espirituales y emocionales. Amén. No oramos, Señor, no, es que ya es una realidad. Disfrutemos, apropiémonos de esa realidad, Señor. Entonces decimos, Señor, tu palabra dice, Jehová Jireh. En el Nuevo Pacto o Testamento Nuevo usted no encuentra esa frase, Jehová Jireh, porque Jehová Jireh la hemos empleado mal. Hemos usado siempre Dios proveerá. No, cuando dice Jehová Jireh, dice Jehová se proveerá. Él se proveerá ¿de qué? De cordero. Esa frase apareció cuando Abraham llevaba a Isaac para sacrificarlo. Que Isaac le preguntaba, papá, ¿el cordero dónde está? Llevamos la leña, llevamos aquí el fuego, el cuchillo y el cordero. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Jehová Jireh. Jehová se proveerá. Y en la cruz Él se proveyó del cordero. Ahora tú ya no estás en Jehová Jireh. Tú disfrutas de la provisión permanente de Dios en Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Vamos a orar y nos despedimos de los hermanos de Facebook que nos están viendo. Y gracias al Señor que nos ayude a entender. Quiero que hoy se lleve esto, mi amado. Que el mismo Jesús dice ahí, quita lo primero y establece esto lo último. Quitar el velo. Porque en esta voluntad, y Él dice, y aquí en el libro del rollo, en lo primero, está escrito de mí. Pero en lo último, vino Él. Y todo el proceso que conocemos ya, bueno, que lo predicaremos después también, como el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo sepultado, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo impartido, el Cristo revelado y el Cristo manifestado. Ese es otro proceso.
Levante conmigo su mano y juntos oramos. Señor, gracias